Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Dios, queridos hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de continuar esta enseñanza bíblica, Señales del Fin. Lo estamos haciendo a través de Ventana TV, a quien estamos muy agradecidos también, y queremos hacerlo totalmente sujeto a la palabra de Dios. Gracias, Marta, por esta oportunidad nuevamente de estar juntos y seguir adelante esta enseñanza. Claro que sí. Muy bien, una pequeña oración. Gracias, Señor. Sí. Eres nuestra guía y dirección. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a hacerlo correctamente y sujetarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con Primera de Corintios 15, 51 al 58, en esta quinta clase. Lo voy a leer yo. 1 Corintios 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, qué impresionante información nos da acá el apóstol Pablo en esta carta a Corinto. Vamos a desglosar esta información. Cuando el apóstol Pablo nos dice un misterio, realmente se refiere a algo que no lo puede explicar, algo muy grande de parte de nuestro Dios. Va a ser algo que va más allá de la explicación humana. Va a suceder el rapto de la iglesia, está hablando de eso. Aquí cuando dice,
no todos dormiremos, efectivamente, está hablando de que parte de los que están enterrados en la tierra van a resucitar. Y se refiere a todos los creyentes, a todos los que han muerto en Cristo, a todos los justos en Jehová. Aquellos van a ser resucitados. Los incrédulos, los no creyentes, van a permanecer en la tierra, van a permanecer en el sepulcro hasta las finales del el milenio. Y es cuando ahí van a resucitar. Pero ahí viene otra parte informativa muy grande y muy importante. Dice, pero todos seremos transformados. Esto significa de que seamos creyentes o no creyentes, seamos de Cristo o seamos inconversos, dice la palabra del Señor, todos vamos a ser transformados. Seamos para ir a la gloria de Dios, a la presencia de nuestro Dios, ir a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, o para la condenación eterna, pero vamos a ser transformados a un cuerpo inmortal. Quiere decir, ya viviremos para siempre, la muerte va a ser vencida. La palabra de Dios, aquí a través del apóstol también nos dice, se olvida la muerte. Quiere decir que ya no va a haber muerte. Ese Hijo de Dios que ha decidido seguir los caminos de Cristo va a llegar a la presencia de Cristo y va a disfrutar la eternidad en la presencia de nuestro Dios para siempre. No habrá muerte, será un cuerpo incorruptible, quiere decir que ya no se va a enfermar, no va a haber dolor, no va a haber tal vez sufrimiento de ninguna clase. Tendremos una vida definitivamente que Dios tiene para nosotros espectacular. Pero también aquellos inconversos van a vivir eternamente, pero en una condenación eterna. Van a ir a un lago de fuego que describe la Biblia, que es un lugar de tormento. Van a sufrir eternamente. No dice la Biblia que van a ir allá y van a morir. No, la palabra de Dios describe que van a sufrir eternamente el castigo de Dios. Solamente hay dos caminos: el camino de ir a la eternidad con nuestro Dios o el camino de la separación de nuestro Dios eternamente en un tormento que yo pienso que va más allá de nuestro entendimiento. Nada agradable. Cuando también la palabra de Dios menciona incorrupción, quiere decir que ya no va a haber corrupción, el cuerpo ya no se deteriora. Puede estar en un lugar de fuego, no se va a quemar, pero va a sufrir, va a pasar todo sufrimiento, va a pasar el dolor, el tormento, pero no va a morir, igual que nosotros. Ya somos cuerpos inmortales eternos. Y cuando el Señor Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en estos tiempos, efectivamente tenemos que seguir a Cristo más que nunca. Tenemos que estar en plena comunión. Tenemos que disfrutar de la certeza de nuestra salvación. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es que nos confirma esa certeza. Si no la tiene que buscar esa certeza, reafirmar su fe con el Señor, volver a decirle: Señor, quiero esta certeza. Hay algo mal en mi vida, tal vez no ha nacido de nuevo. Tiene que volver al primer paso, regresar a buscar si es que usted realmente ha nacido o no ha nacido y su nombre está en el libro de la vida. Muy bien, vamos a continuar, Marta. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 17. La palabra de Dios dice acá en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Efectivamente, ya Pablo en la carta a los Corintios, en esta primera carta, anuncia: a la final trompeta sucederá este misterio. Lo que quiere decir, lo que quiere enseñarnos es que esto va a suceder en el proceso de la ira de Dios que se describe en el Apocalipsis, que va a comenzar con las copas, después va a pasar las trompetas.
Las copas son 7, las trompetas son 7 también, y al comienzo de la 7ª trompeta se hace este anuncio y dice que esto sucederá al comienzo de la 7ª trompeta y el misterio de Dios se va a consumir. Quiere decir, va a suceder lo que estamos comentando. Van a resucitar todos los hijos de Dios, sean los que están con Cristo, los que han muerto después de Cristo o antes de Él, todos los justos en Jehová y los que vivimos. Vamos a ser trasladados, arrebatados a la presencia de Cristo. Y en ese proceso vamos a ser transformados a ese cuerpo incorruptible. Ya no va a haber corrupción porque ya la muerte está vencida. Cristo ya la venció en la cruz y esto va a suceder y se va a manifestar gloriosamente en los hijos de Dios. También la muerte va a vencerse para todos aquellos inconversos, pero para la condenación eterna. Y en Apocalipsis 17 también se vuelve a reafirmar que esto sucederá con el 7º ángel de la trompeta. Quiere decir, en la 7ª trompeta, en el 7º juicio de las trompetas que anuncia el Apocalipsis, va a suceder este gran acontecimiento. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos reafirma que debemos estar bien preparados, listos, porque este acontecimiento va a suceder solo una vez, no hay una segunda vez. Muchísima gente que conoce de Cristo, muchísima gente que ha estado en comunión con Dios y por razones de engaño del enemigo se ha alejado del Señor, se va a quedar, no va con Cristo. Nos vamos los que estamos listos y preparados. Cristo es un Dios santo, no puede estar en la presencia de alguien que está con pecado o que ha ido por caminos equivocados, aún habiendo estado en la fe antes. Muchos podrían desviarse y todos aquellos que conocen del Señor y que no han decidido ese cambio de vida, nunca han nacido de nuevo, se van a quedar. Van a saber de Él, pero no son de Él. Va a haber un crujir de dientes, un llorar inmenso, pero ahí es cuando el Señor los va a declarar: no te conozco. Palabras fuertes de Dios, pero esas palabras fuertes, la palabra de Dios lo menciona como hacer mención que esto es una realidad, porque al decir no te conozco quiere decir nunca he estado yo en tu corazón, y eso es cierto. Que eso no vaya a suceder en ninguno de nosotros. Nosotros que conocemos al Señor, reafirmemos nuestra fe diariamente y estemos listos y preparados para este gran acontecimiento. Adelante, Marta. Ahora voy a leer San Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante cómo el Señor nos alienta, nos dice a través de Mateo, en este verso tan hermoso, nos dice que estemos gozosos y felices, alegres de ser parte de nuestro Señor. Él quiere que tengamos una vida plena y abundante, una vida llena de gozo y alegría, con la expectativa de este encuentro tan hermoso, este momento de reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, sea que esté vivo, esté muerto, va a suceder para todos los hijos de Dios, para todos los que estamos escritos en el libro de la vida. Así sea. Adelante, Marta. Ahora voy a leer Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué hermosa palabra. Muchas veces se critica a las personas que seguimos al Señor, o que hablamos de su evangelio, o que nos interesa hablar de lo que somos y del testimonio de nuestras vidas a otras personas, a fin de poder también llevarles a estos caminos de la verdad. La palabra de Dios nos dice que el fruto del justo es árbol de vida, es la vida eterna en la presencia de nuestro Dios. El árbol de vida se refiere en la palabra del Señor a la eternidad
con nuestro Dios. Esto es tan importante que se tenga que testificar, porque el Hijo de Dios tiene que tener el deseo ardiente en su corazón por las almas perdidas, por aquellas almas que todavía no tienen la salvación, no saben de esta bendición tan especial. Hay solo dos caminos para la humanidad: el camino para irnos a la presencia de Dios o el camino para irnos a la condenación eterna. El mundo debe saber, nosotros somos el testimonio, no hay nadie más que lo va a hacer, y la palabra de Dios es un mandamiento que dice que nosotros tenemos que llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, y es lo que está sucediendo, y es una de las cosas que tiene que suceder antes del fin. Gloria a Dios. Adelante, Marta. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué interesante cuando el apóstol nos habla a través de la carta a los filipenses. Regocijaos, quiere decir no solamente estemos felices, contentos, sino tiene que haber un regocijo de nuestra alma, algo que nos da la expectativa, la alegría de una esperanza bendita, una esperanza de lo que somos, una esperanza de lo que vamos a vivir eternamente. Eso debe dar este regocijo. No es tampoco para que nos jactemos, ni nos burlemos de nadie que no es salvo, porque la palabra de Dios no nos pide eso, sino que tengamos compasión por aquellos que no conocen la verdad del evangelio. Pero el gozo del Hijo de Dios tiene que llegar a todos los extremos. El gozo de su alma debe ser un gozo total, en la cual la esperanza de estar en la presencia de Dios es lo que anhela todo hijo de Dios, y es la forma como debemos vivir. Pero sin olvidarnos de que nuestra misión es alcanzar a otros con mucho amor, con mucha paciencia, con los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, alcancemos a los perdidos. Adelante, Marta. Ahora voy a leer Santiago 5, 19 y 20. El 19 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué grande es podríamos decir, este mandato del Señor: rescatar las almas perdidas, y especialmente si alguien de nosotros ha estado en la verdad, ha estado con Cristo, y por algunas razones del engaño del enemigo se tentó y se desvió y fue por caminos equivocados nuevamente, regresó a su antiguo Egipto. Es muy triste que eso suceda, pero sí la palabra de Dios lo menciona, y en este verso podemos ver es algo que va a suceder. Van a haber hermanos que por alguna razón se han extraviado, se han regresado a caminos equivocados. Pero qué importante es, lo repito otra vez, que un hijo de Dios pueda rescatar esa alma perdida. Dios dice que haces un trabajo especial, un trabajo excepcional, rescatar un alma, salvar un alma. Qué importante es lo que Dios menciona a través de Pablo en este verso, es decir, rescatar un alma significa para nuestro Dios algo muy especial, algo muy grande, y Él nos encomienda. Si alguien de nosotros, alguien de nuestra congregación, alguien de los que nosotros conocemos que ha estado en los caminos del Señor, debemos volver con amor a buscarle y decirle que está equivocado, que Dios lo ama, que Dios lo quiere de regreso a su iglesia, que Dios quiere su salvación, que no se pierda, que no hay tiempo para perder. Y Dios nos menciona que eso es algo muy especial, y creemos que tendremos galardones por salvar almas en los cielos. Así sea. Adelante, Marta, vamos a continuar. Antes que nada, yo vamos a entrar a estudiar cómo va a suceder
estas partes finales con respecto a Israel y Jerusalén. Pero yo quiero mencionar, antes que nada, en Génesis 10 se habla de la tabla de las naciones, donde los nombres de las naciones, especialmente las que vamos a referirnos, aquellas del norte que van a venir a invadir a Israel, que Dios mismo los va a traer, vienen de la descendencia de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La descendencia o los nombres de estas ciudades del norte, los países del norte, vienen de la descendencia de Jafet, de sus hijos y de sus nietos y de la descendencia que vino a través de él. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Tubal y Mesec. Y después vinieron otros hijos más y a las finales los nombres, o sea, los hijos de los hijos, como Togarma, Gomer y otros más, que vamos a ir viendo y desglosar aquellos que corresponden a las naciones que van a venir a invadir Israel. Voy a mencionar los nombres como un resumen de todo esto. No vamos a estudiar todo esto de las naciones porque sería demasiado extenso, pero voy a hacer mención. Persia o el antiguo Elam es hoy en día Irán, donde han sucedido últimamente grandes acontecimientos que están sujetas a la palabra del Señor. Cus es Etiopía. Fut es Libia. Gomer y Togarma es Turquía. Magog, que es uno de los hijos de Jafet, es lo que es China y parte de Rusia. Mesec y Tubal se refiere a Rusia. Y vamos a comenzar a ver ahora la palabra del Señor en Ezequiel 38 y vamos a conversar del verso 1 al 6. Ezequiel 38:1 dice: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Qué hermoso, aquí ya describe los países que ya acabamos de explicar quiénes son, todos estos países del norte. Aquí se habla de Magog en más de una oportunidad, que se refiere inclusive a China y Rusia, y también Mesec y Tubal, que es Rusia, y Gomer y Togarma, que se refiere a Turquía. También habla de Persia, que es Irán. Entonces estamos hablando de todos estos países que indudablemente están alrededor de Israel, contra Israel, son enemigos de Israel y son ellos que Dios mismo los va a traer. Cuando habla del personaje, Gog se refiere a este maligno, este hombre que va a ser el líder, que va a traer todas estas naciones, que va a liderar todas estas naciones para poder destruir, para poder traer la destrucción anhelada de todos ellos, especialmente de algunos de estos países, la destrucción total de Israel. Eso está en el plan de sus expectativas futuras, la destrucción de Israel. Esto ya no es nada nuevo, ya son cosas que ha tratado de suceder en diferentes historias de la humanidad. Cuando sucedió, cuando Amán quiso destruir al pueblo de Dios, y levantó Dios a una mujer, una reina, la reina Esther, que pues a través de Mardoqueo, el tío, se pudo revertir. No revertir prácticamente la orden porque ya era una orden real, pero sí
enfrentar esta situación. Se pudieron defender y naturalmente vencieron, y él quedó derrotado, y la horca que había preparado para matar a Mardoqueo fue usada para él mismo, para este maligno. Y así está sucediendo hoy en día. La historia se repite, ya vemos las cosas que está pasando en Irán, ya se ha hecho unas cosas fuertes últimamente, la destrucción de ese equipo nuclear que era con la intención naturalmente de destruir Israel. Vamos a estar siempre viendo que estas naciones están en este proyecto. Y a la palabra de Dios va a levantar acá este personaje, este hombre maligno, que en la Biblia va a tomar diversos nombres según la persona que tenga, digamos, o el que esté hablando de este personaje. Aquí la palabra del Señor en Ezequiel se refiere a Gog. Gog es el nombre que después se va a usar en Juan en el Apocalipsis como el anticristo, como el hombre de pecado, como el maligno, en diversos nombres. A las finales es el mismo personaje. La palabra de Dios también vemos y nos aclara perfectamente que nos dice que el Señor los va a sacar. No quiere decir que ellos van a organizarse sin ningún plan específico. Dios está preparando este plan, porque hay un plan divino a través de todo esto. Él lo va a sacar a todos estos ejércitos, multitudes de ejércitos, los va a sacar para que la gloria de Dios se manifieste, y los va a traer a todos estos países del norte, a todos estos que ya mencionamos. Y la palabra de Dios es muy clara y específica, menciona quiénes van a venir, Dios lo va a traer. Ya hay lugar específico por donde estos ejércitos van a pasar, van a cruzar lugares donde están llenos de agua ahorita, pero se van a secar, como el Éufrates, el río, este gran río que se está secando con un propósito divino, porque van a pasar por ahí estas tropas, multitudes, pero la gloria de Dios se va a manifestar y va a ser algo espectacular, porque nunca más se van a burlar del Señor, porque esta guerra va a tener un final increíble, espectacular, para la gloria de nuestro Dios. Y vamos a hacer un énfasis en estas partes donde vamos a ir viendo cómo es que las señales de los tiempos van a ir mencionando que se acercan todas estas cosas. Una de las cosas que vamos a ver más adelante es que ya el mundo va a entrar en un ambiente como que entra en paz, entra en seguridad, pero es el anuncio que repentinamente esto va a suceder. Para la gloria de nuestro Señor. Vamos a ir desglosando todas estas cosas, porque todo esto es el plan de Dios. A Dios no se le ha escapado nada, y creemos que el plan de Dios se va a cumplir en cabalidad, porque las cosas de Dios están hechas para cumplirse sí o sí. Amén. Amén. Sí. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.